¿Alguna vez un simple objeto te hizo sentir emoción, frustración y alegría al mismo tiempo? Porque si hay algo que logró eso en los años 80, fue el famoso cubo lleno de colores que nos hacía girar y girar sin descanso. Ese pequeño rompecabezas no solo se volvió un juguete más, sino un reto que nos acompañó en la escuela, en la casa y hasta en las reuniones con amigos. El cubo Rubik no era solo un juego, era una prueba de paciencia y un símbolo de la época que marcó a millones de personas en todo el mundo. Hoy te voy a explicar por qué este cubo se convirtió en uno de los desafíos más conocidos de los años 80, por qué todos queríamos resolverlo y cómo terminó siendo una parte importante de nuestra infancia. Vamos a regresar juntos a esos años donde no existía internet, donde la televisión tenía pocos canales y donde la diversión llegaba en forma de colores y giros interminables. Pero antes de continuar con el mensaje, quiero pedirte que hagas algo pequeño pero especial. Baja a la caja de comentarios y cuéntame si alguna vez tuviste un cubo Rubik y qué recuerdo guardas de él. Tal vez fuiste de los que lo resolvió completo o quizá de los que solo lograban una fila de colores, pero igual lo llevaban a todos lados. Ahora sí, seguimos con este viaje al pasado. El cubo Rubik era más que un simple juguete. Para muchos, fue el primer contacto con un reto real. No había instrucciones claras. No existían tutoriales en video. No teníamos trucos rápidos. Lo único que teníamos era paciencia y ganas de entender cómo hacer que cada color quedara en su lugar. Era un juego que no necesitaba baterías ni pantallas. Solo tus manos, tu mente y el sonido de los giros mientras intentabas descifrar su secreto. En las escuelas, este cubo se volvió casi un símbolo de estatus. Todos querían demostrar que podían resolverlo. Algunos llevaban el cubo en el bolsillo del pantalón, otros lo mostraban con orgullo en la mochila, porque si tenías uno, ya formabas parte de esa moda que marcó a miles de jóvenes. Muchos intentaban resolverlo durante los recreos, y siempre había un compañero que decía conocer la técnica final, aunque la mayoría del tiempo tampoco podía completarlo. En casa, el cubo Rubik también tenía su espacio especial. Estaba en la repisa, en la mesa de la sala o en el cajón de los juguetes. No importaba si estaba medio desordenado o completamente mezclado. Siempre lo veíamos como un recordatorio de que el reto seguía ahí. Había familias que practicaban juntas, cada quien con su cubo, y armaban pequeñas competencias para ver quién avanzaba más. Era un juguete que unía generaciones porque tanto los niños como los adultos querían intentarlo. Y lo más curioso es que, aunque muchos nunca lograron completarlo, eso no quitaba la diversión. El cubo Rubik no era solo para resolverlo, sino para intentarlo una y otra vez. Cada giro era un pequeño logro, cada línea del mismo color un motivo para seguir. Los que sí lograban completarlo se volvían casi héroes del barrio. Los demás los mirábamos con admiración, porque parecía un talento de otro nivel. Con el tiempo, este cubo se volvió un símbolo de inteligencia, paciencia y estrategia. Pero en los 80 no lo veíamos así, solo lo veíamos como un desafío que nos acompañaba a todas partes. Era parte de la esencia de esa década, donde lo simple tenía un valor enorme, donde un juguete sin pantallas podía mantenernos ocupados durante horas, donde cada objeto tenía personalidad y recuerdos propios. Recordar el cubo Rubik es recordar un pedazo de nuestra infancia, cuando las cosas eran más lentas y más reales, cuando la diversión no dependía de la tecnología, sino de nuestra creatividad y ganas de jugar. Ese cubo lleno de colores nos enseñó a no rendirnos, a ser pacientes y a disfrutar cada intento. Y eso es lo más bonito de los 80. Nada era perfecto, pero todo tenía alma. El cubo Rubik no era solo un desafío, era un compañero de aventuras que nos acompañó durante una etapa muy especial de nuestras vidas. Pero si hay algo que hacía especial al cubo Rubik, era la forma en que nos hacía sentir. No era solo un rompecabezas, era un reto que despertaba emociones reales. Había momentos en los que sentías orgullo, otros en los que te daba risa, y muchos en los que querías lanzarlo sobre la cama porque no encontrabas cómo acomodar esos últimos colores. Ese juego nos enseñó
que rendirse nunca era una opción, y que incluso lo más difícil se podía resolver si seguías intentando. Algo que muchos recordarán es cómo el cubo se convertía en un tema de conversación. Los amigos se reunían en la calle, en el parque o en el patio del colegio, y siempre había alguien mostrando un avance o pidiendo ayuda para girar una parte. Era común escuchar frases como «yo ya tengo una cara completa» o «mira, me falta una fila». Y aunque a veces nadie sabía cómo ayudar, todos hacían el intento. Esa unión, esa conexión simple y sincera, es algo que hoy se extraña. Era una época donde lo más valioso no era la tecnología, sino la compañía. Además, cada cubo tenía su propio desgaste. Algunos ya no giraban tan suave, otros tenían las pegatinas medio levantadas por tanto uso, y otros terminaban con los colores desordenados porque los niños cambiaban las piezas para hacer trampa. Sí, muchos hicimos eso en algún momento. No importaba. Ese cubo, aunque estuviera viejo o desarmado, seguía teniendo un significado importante, porque era parte de nuestra infancia y parte de nuestra historia. Y lo más interesante es que, sin darnos cuenta, el cubo nos hacía pensar, nos obligaba a buscar patrones, a recordar posiciones, a probar movimientos nuevos. En los 80, ese tipo de juegos eran más que entretenimiento, eran herramientas que ayudaban a desarrollar la mente, y lo hacían de una forma divertida, sin presión y sin necesidad de maestros o clases. La vida misma era la maestra. Con el tiempo, el cubo Rubik se volvió un símbolo de la cultura pop. Aparecía en películas, en series, en fotografías y hasta en afiches de tiendas de juguetes. Cuando entrabas a una juguetería en los 80, era casi imposible no verlo en los estantes. Estaba ahí, brillante, listo para retarte, y siempre había un niño que lo agarraba para probarlo, aunque solo fuera un minuto. Su presencia en nuestra vida fue tan fuerte que incluso hoy, décadas después, verlo nos hace sonreír. Si cierras los ojos por un momento, seguro recuerdas la sensación exacta al girarlo. El sonido de las piezas moviéndose, el movimiento de tus dedos, la emoción de ver que por fin lograbas armar una parte. Es increíble cómo algo tan pequeño puede guardar tantos recuerdos. Porque al final, el cubo no era solo un rompecabezas, era una parte de nuestra identidad como generación. Y es que cada quien tiene una historia distinta con este juguete. Algunos lo resolvieron, otros nunca lo lograron, y otros simplemente lo tenían como adorno. Pero todos lo recordamos con cariño. Era como un pequeño desafío personal que siempre estaba ahí, esperando a que le dieras una oportunidad más. Y aunque a veces nos frustraba, también nos enseñaba paciencia, concentración y creatividad. Hoy, cuando vemos un cubo Rubik moderno, con colores más vivos y giros más suaves, es fácil sonreír, porque sabemos que ese juguete fue parte de una época donde todo parecía más simple, donde el tiempo pasaba más lento, y donde la diversión se encontraba en pequeños objetos como ese cubo de 6 colores. Recordar el cubo Rubik es volver a esos años de escuela, de tardes jugando en la casa, de risas con amigos y de retos que llenaban nuestros días. Es volver a una década donde la imaginación tenía un papel importante y donde los juguetes no solo entretenían, sino que dejaban huella. Y mientras más hablamos de esto, más claro queda que los 80 fueron una época especial. Una época donde un objeto sencillo podía convertirse en un fenómeno mundial. Una época donde no necesitábamos tecnología avanzada para divertirnos. Solo necesitábamos ganas de jugar, de aprender y de compartir momentos con las personas que queríamos. Gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este viaje a nuestra infancia. Si este recuerdo te hizo sonreír, si te trajo imágenes de esos días llenos de color y sencillez, te invito a quedarte. Suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo video de esta hermosa serie de los años 80. Aún quedan muchos recuerdos por revivir, muchas historias por contar y muchos momentos que volverán a tocar tu corazón. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos viajando juntos a esa época que jamás se olvida.